Ser podcast. Hola, buenas tardes. Bona tarda, porque hoy les hablamos desde el corazón de la fiesta de Sant Jordi, en Barcelona. Hoy es el gran día del libro y de la rosa también, ya lo sé, y es el día de la comunidad en Aragón y en Castilla y León. Pero hoy, sinceramente, con permiso de y respeto a todo lo demás, el 23 de abril, el gran protagonista para mí siempre es el libro. De las muchas líneas que separan a las personas, y no lo digo en tono de bronca, de conmigo contra mí, no, pero de las muchas líneas que distinguen en categorías a las personas, pues están las que leen y las que no leen. Y aunque cada uno obviamente puede hacer lo que le dé la gana, creo que Sant Jordi es una magnífica oportunidad para intentar captar adeptos que se sumen a la tribu de los que sí leen o de los que sí leemos. Sant Jordi ya pone lo suyo, con un ambiente festivo, masivo, con esas aglomeraciones que aparecen de un gran partido de fútbol y que casi te pueden llegar a gustar. Es un ejercicio de comunidad civil extraordinario, pero yo creo que podemos aportar un poquito más y hacerlo con palabras que al fin y al cabo es lo más valioso que tenemos. Palabras, por ejemplo, de un poeta como Lorca, que dijo aquello de: si yo tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría pan, sino medio pan y un libro. Tampoco está mal lo de que leer es viajar sin hacer la maleta, que eso ya es muy sabido, que los libros son una llave para entrar en aventuras sin fin. Bueno, el autor del Señor de los Anillos, George Martin, cree que un lector, y creo que tiene razón además, un lector vive 1000 vidas antes de morir, pero aquel que no lee vive solo una, que ya solo con eso sería para pensárselo. Todo eso está muy bien, pero en los tiempos que corren, en estos de ahora, con tanta gente empeñada en achicar el terreno de juego, en buscar enemigos donde no los hay, en recortar derechos, en hacernos la puñeta constantemente, yo me voy a quedar con dos citas más. Uno es de un poeta alemán, Heinrich Heine, que dijo algo profético, sobre todo en su país: allí donde se queman los libros se acaba por quemar a los hombres. Y la otra cita, más reciente en el tiempo, tiene la virtud de condensarlo todo en apenas 4 palabras. Las pronunció Enrique Tierno Galván y creo que hoy podría ser el mejor lema para este Sant Jordi 2026. Más libros, más libres. Bienvenidos, benvinguts a La Ventana. Iban pasando los años y el tiempo no puede ser solo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer. ¿Quién nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder? Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar, el mandato de reflexionar, qué es nacer, qué es morir, qué es amar, el hombre porque está hecho y que eres tu libertad, 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 libertad. La idea no es... Benjamín Prado, buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes. El poeta de La Ventana hoy en Barcelona, en la fiesta de Sant Jordi. Bueno, el poeta de La Ventana es un poco pretencioso. Tenemos a un poeta, pero no está mal Aute como primera música de este programa especial. ¡Wow, qué maravilla! El verbo reflexionar, que es lo contrario de flexionar. Se flexiona con los músculos, pero se reflexiona con la cabeza y de eso falta un poquito, ¿no? Pero feliz de estar en la ciudad de los prodigios, con el sol, los pajaritos, los 2 kilos de polen en la garganta, haciendo una preciosa de mañana. Emma Vallespinós, periodista cultural de La Ventana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Màxim Castillo, director de Tot és Comèdia, el programa cultural de la cadena SER en Cataluña. Màxim, buena tarde. Buena tarde. Oye, para la gente, he hablado antes con una oyente que ha venido de Vitoria. ¿Qué dices? Por primera vez a vivir un Sant Jordi y no daba crédito. Y no he sabido situarle exactamente en el tiempo cuándo se produce el estallido, la explosión, porque Sant Jordi siempre ha sido Sant Jordi en Cataluña, pero a partir de un momento, yo no sé si antes de la pandemia, si después, si cuando TV3 apuesta por retransmitir desde primera hora de la mañana todo este fenómeno, ¿cuándo empieza esta explosión? Bueno, ha sido progresivo a lo largo de los años, pero yo creo que, como dices, la pandemia es importante porque por aquello de las distancias que teníamos que mantener los unos con los otros. Ahora no, ¿eh? No, ahora vuelve esa imagen de la riada de gente toda apretujada, ¿te acuerdas? Bajando por las Ramblas. Sí. Por cierto, que nadie va para las Ramblas, que están en obras
y no hay por primera vez ninguna parada allí. Pues bueno, como decía, en la pandemia se ensayó una cosa preciosa que era coger todo este eje del Passeig de Gràcia que tenemos aquí delante y calles adyacentes de l'Eixample y cortarlas al tráfico. Bueno, dejas un par abiertas, Gran Vía, para no colapsarlo todo. Pero eso que se probó para decir, bueno, vamos bien, se ha quedado, yo creo que es una de las ideas felices, ¿no? Y ahora, bueno, pues solo hay que echar una mirada y mira cuantísima gente hay aquí. A mí no me gusta especialmente medir el éxito de los proyectos a partir solo de las cifras, pero bueno, es verdad que el año pasado se vendieron 2 millones de libros. Sí. Y este año he leído en todas las previsiones que va a ser que se prevé que sea incluso más, ¿no? Sí, pero es que pararos a pensar la enormidad de 2 millones vendidos en un solo día. En una ciudad o en un país como en Cataluña, porque hablamos mucho, ojo, de Sant Jordi en Barcelona, pero a mí me gusta recordar que en todos los pueblos y ciudades del país pues hay sus paradas y hay sus autores locales que hay que reivindicar firmando ante su público, y eso es muy importante. Claro. Sí, es que hoy es el día, ¿no?, del orgullo lector, es el día en el que... El poeta se está ahogando por momentos con el polen. Pero ¿tienes alergia tú? ¿Qué te pasa? No, estoy triste. Uy. ¿Y eso? Pues porque me han dicho que está la policía buscando a Sant Jordi por matar dragones. Por eso está colapsada toda la ciudad. Y por no saber leer, ¿no? Emma, ¿qué te he cortado? Perdona. No, eso, que es el día del orgullo lector, porque al final no hay muchos días en el que se celebran cosas, pero a medida que pasa, ¿no? Yo pensaba, la edad adulta se caracteriza porque esos días en los que una se levanta con mariposas en el estómago van, ¿no?, decayendo, cada vez hay menos. Pero hoy sí o sí es uno de esos días, ¿no? Para lectores, para escritores, para todo el mundo, hoy es un día muy especial. Sí, notáis, ¿no?, esa excitación que hay en la calle, pero eso también lo hace el amor, que es nuestro día del amor en Cataluña. Señor, hay que olvidarlo. Es el día de los escritores y las escritoras y vamos a confirmarlo. Recito de memoria todas las flores, aunque ya no recuerde ni nuestros nombres. Nunca pierde la cuenta en la playa contando las olas. Y aunque está rodeada de gente, se siente sola. Ya no sabe volver a la casa si sale al mercado. Preocupados toda la mañana buscando. Cuando toma a diario pastillas de muchos colores. Ella dice que son caramelos de muchos sabores. Hay canciones que solo con escucharlas tienen el poder evocador de trasladarte a un universo a veces más agradable, a veces menos. Raúl Gutiérrez, este que estamos escuchando, es el de Rulo y la Contrabanda, que es un tipazo por muchos motivos y es un gran músico. Escribió hace tiempo esta canción dedicada a la madre de su chica y a su abuela, cuando ambas se habían internado en ese territorio del deterioro cognitivo que a tantas personas afecta y seguirá afectando y que tanto complica la vida a los propios afectados y sobre todo o igual que a las personas que les cuidan. El primer libro del que vamos a hablar esta tarde en la ventana de Sant Jordi se titula Mamá está dormida y cuenta precisamente la relación entre un hijo y su madre que ya ha entrado en esa senda tan complicada de vivir y de gestionar. Y además su autor, si Sant Jordi, decía antes Emma, es el día de los lectores, de los escritores y de los libreros, es un 3 en 1, porque reúne las tres facetas. Máximo Huerta, buenas tardes, buena vesprada, ¿cómo estás, Máximo? Buena vesprada, gracias. ¿Qué tal, guapo? ¿Cómo estás? Mira, lo primero que he hecho, muchísimas gracias esta mañana, es preguntar qué podía hacer, si podía venir con mi librería. Y me han dicho, pero tienes que tener una en Barcelona o en Cataluña. Digo, la tendré. O sea, porque lo que más me apetece en el mundo no es venir como autor, sino como librero. Es agotador, pero fascinante. ¿Cuántos años llevas ya? ¿Dos o tres ya, no? Con librería, sí, con librería 3, 4, sí. Desde el 23, sí, ¿no? Sí, Creo que fue. ¿Y cómo fue lo de meterse en eso para un escritor? Pues sin ningún estudio mercado, económico, de mercado. Nada. Iba por la calle, iba mirando, digo, esa señora de las gafas así tiene pinta de leer. Señora con las gafas arriba, me lee menos, o aquella. Me fui a la biblioteca del pueblo y digo, dame el listado de qué se lee en Buñol. Y con ese listado dije, a ver, ¿qué temperatura tiene el pueblo? Y yo soy muy terco y si quiero algo, pues
peleo por ello, no digo lucho, peleo por eso y monté la librería. Me fui, busqué un alquiler, un horno que ya estaba abandonado en el pueblo, un antiguo obrador, donde estuvo en la guerra guardado al santo, entre harina. Ostras. Y dije, esto ya es novela. Y dije, me quedo este. Oye, te he visto la cara. No sé si conocías la canción de Rulo. Me la he puesto. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya no hace falta que... Tu novela empieza con una madre preguntándole a su hijo ¿y tu hermano dónde está? Con el pequeño detalle de que ese no tiene hermanos. ¿Ahí viste que empezaba una historia? Sí, la frase me la regaló mi madre. Yo tuve que asimilar lo que nos pasa a la gente que cuidamos, pelear contra ella y justo decir, mamá, ¿no recuerdas que yo nací un 26 de enero? ¿No recuerdas que negaba? ¿No sabes que tú no has tenido más hijos? Y después de pelear con ella, que es absurdo, porque hay que mentir, lo hablaba con la hija de Pascual Maragall, hay que mentir mucho a la gente que está pasando esa etapa. Dije, pues aquí está la novela. Yo no puedo luchar contra el deterioro de mi madre, pero sí que puedo crear una vida paralela con esa frase. De todas formas, hablar con una madre es irse a otra época también, ¿no? Y eso está mucho en la novela, ¿no? A base de preguntar se va retrocediendo a unos tiempos que te hacen pensar que hoy en día nos quejamos de vicio de muchas cosas, ¿no? Sobre todo esta madre, sobre todo porque el Alzheimer lo que le saca a la madre es un dolor del pasado, que es el secreto de la novela, algo que sucedió. Hay un giro final absolutamente sorprendente. Tu mensaje te lo agradezco porque ha sido de... Bueno, es que he terminado la novela hoy en el AVE, viniendo de Madrid, y después de... Yo aviso, porque hay que saber siempre lo que se va a ver y lo que se puede leer. Es una novela que remueve, es una historia que conmueve, pero además tiene un giro final que dices, hostia... lo de hostia nunca mejor dicho. Yo también, estaba escrito. Yo también la he leído en el AVE a riesgo de molestar a la gente que iba hablando por teléfono. Ya. Entonces, al final he hecho lo que hago con los libros que me gustan. Yo les doy un aplausito. Cuando un libro me gusta lo dejo encima de la mesa y le doy un aplauso. A Maxi le doy un aplausito. Hay muchos párrafos de la novela de Máximo donde queda claramente reflejado lo complejo, lo difícil y lo duro que es llevar un día a día así. Yo he cogido así al azar no, miento. La página 221, esta es una crónica de eso. La novela tiene algo de road movie en una autocaravana donde madre e hijo y madre van buscando respuestas a algo de eso del pasado, y el estado de ánimo una mañana se puede reflejar así. Las noticias hablan de la subida del gas, de la guerra y de miles de muertos en el mar. La codicia sigue en los titulares de este arranque de año singular. También las actitudes machistas, los asesinatos, la suerte de los ricos y las soledades de los pobres que no pagan la luz. Un kiosquero vende droga, abusa de menores y lleva días muerto en la caseta. Los niños han esperado a que abriera para comprarle chuches. La madre, manchada de sangre, se lava las manos antes de hacer la comida. Una actriz ha sido asesinada por un fan. De la admiración al cariño, de ahí a la invasión y al no contestarle a las cartas, el odio. La muerte a la salida del cine. Era el estreno en pleno Broadway. Un matrimonio de ancianos se ha tomado todas las pastillas, todas, en el último puré de verduras que pudieron hacer con los restos de la nevera. Los cuerpos han aparecido abrazados en avanzado estado de descomposición. Luego miro a mi madre. Podríamos imitarlos. Tenemos pastillas. ¿Y ahora cómo seguimos después de esto? Voy a bromear un poco. Mejor. Yo un día probé una de las pastillas de mi madre porque dije, a ver, uno de los dos tiene que morirse, o tú o yo. Había que probar la quetiapina y he probado muchas cosas en mi vida, pero dije, esta tarde toca, o tú y uno de los dos se te la tiene que tomar. Y es un estado que coincide con los lectores que llevo esta mañana con la novela, en esa desesperación, en ese agobio, en esa de aquí tiene que acabarse esto, aunque uno tiene que caminar. Pero detrás de ese dolor pesado, porque es pesado, y culpa cristiana, nunca mejor hecho en la novela. Sí, desde luego. Por algo clave en la novela. Luego hay una parte honesta de humor que calma toda la sal que lleva la novela. Un humor incluso cuando están hablando de Dios, la madre no quiere que sea un hombre porque entonces la mira desnuda, no quiere que sea una abuela que haga magdalenas, Dios. O sea, luego hay una parte muy, muy tierna y muy, en algunos momentos surrealista entre la madre y el hijo, que no se conocen, porque son a veces desconocidos. Y la he disfrutado mucho, a pesar de todo. El protagonista de tu novela es traductor y eso lo ha convertido en un experto en madres, ¿no? Porque dice que traduciendo novelas de otras, pues ha visto madres amorosas, madres ausentes, madres crueles, pero no sé si esta enfermedad lo que hace es quitar la esencia, ¿no? La individualidad de cada madre y convertirla en una madre a todas las mismas, ¿no? Todos los que firmamos esta mañana, creo que todos tenemos la misma madre o el mismo padre.
dicen las mismas cosas. Es común. A mí me confunde con tal. Yo también me pone un tercer plato cuando no hay plato que esperar. A mí también me ha descongelado todo de la nevera. A mí hoy se ha enfadado conmigo y me ha criticado. Mi madre a veces me critica y dice, tú me critica pensando que soy otro. Y eso ha sido común, eso es muy común y nadie nos habla. Nos dan la posología en el ambulatorio, en el centro de salud, de donde sea, pero no te dicen qué posología de cosas tienes que hacer. Y sobre la marcha, entre el cansancio, el arrepentimiento y todo, vas aprendiendo a mentir, a engañar y a sobrellevar lo que en el fondo es un privilegio también, porque lo estás haciendo voluntariamente. Hay una cosa también en la novela que es muy típica de la gente que tiene un familiar con Alzheimer o algo así. Muy común. Que es que de pronto te entra la prisa por saber. Dices, va a perder, cada día pierde un recuerdo, cada día tiene un olvido más. Si quiero saber cosas tengo que preguntárselas ya, ¿no? Es que él corre contra el tiempo, es una canción que ha puesto en la radio y se va a acabar. Es que dura ese tiempo. Y además él también tiene un tiempo hasta que llegue a ver a De Vidasoa, Lugar Siniestro, por la historia. No por los Baroja, ¿no? No. Qué bueno. No. Pero bueno, ahí está la casa de Pío. Tiene un tiempo en el que la madre está perdiendo la memoria, hay una dana de memoria, va inundándola y él necesita saber algo antes de llegar a destino. Con lo cual hay una cuenta atrás en todos los sentidos. Ha comentado Máximo antes, ha comentado de pasada, que todos los que he firmado esta mañana, hoy es un día de libreros, de editores, de escritores y también de firmas. Y de hecho, dentro de un ratito vamos a tener un compendio de algunas de las frases que escritores y escritoras en este Sant Jordi estampan en los libros de la gente que se lo viene a pedir. Pero claro, lo que escriben los autores yo creo que puede decir mucho, puede dar pistas de qué tipo de personas son o en qué contexto vital se encuentran o lo que sea. Esta tarde nos acompaña en la ventana de Sant Jordi una autora que en la dedicatoria de su último libro escribió lo siguiente: para todos los trabajadores del Suma 112 y del Cuerpo de Bomberos, y por extensión para todos los trabajadores públicos que nos salvan y nos cuidan. Para José, mi psicólogo, por haberme convertido en mi propia amiga. Para Juan, por llevarme la contraria. Claro, tú te preguntas, ¿por qué alguien dedicaría su libro al Suma 112, a los bomberos y a un psicólogo? Vamos a preguntárselo a la autora de Oxígeno, publicado en Alfaguara, Marta Jiménez Serrano. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues súper contenta de estar aquí. Bueno, nosotros más, porque Oxígeno es sin ninguna duda uno de los libros de la... A mí esto de los rankings también me gusta más bien, Regulín, pero de los libros de la temporada, Yo creo que hay libros y hay novelas, bueno, esta en concreto, y lo dices tú, que una nunca hubiera querido escribir, pero que al final lo hace. ¿Qué pasó aquel 7 de noviembre de 2020? Bueno, yo tuve una intoxicación por monóxido de carbono en mi casa. Yo estaba en una casa de alquiler en Madrid y la intoxicación fue por una negligencia de la que entonces era mi casera. La arrendadora. La arrendadora, nuestra villana favorita, que no había revisado según lo que marca la ley, y además en la última revisión ya ponía que la caldera echaba monóxido de carbono y que había que cambiarla. Me intoxiqué, el que entonces era mi pareja llamó por teléfono, síncope. A raíz del síncope, él llamó por teléfono y bueno, el Suma 112 me sacó de allí por muy poquito. Cuando llegaron yo estaba ya muy cerca del coma. Bueno, sincopaste y te pegaste un trompazo en la cabeza. Me abrí la cabeza. Rastro de sangre en el cuarto de baño y demás. Sí. ¿Y en qué momento decides contar esta historia en formato literario? Porque esto no es solo Oxígeno, no es solo la crónica de lo que ocurrió, que también con el reparto de papeles, buenos, malos y regulares, sino también hay un sinfín de reflexiones sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre la culpa, sobre un montón de cosas. Sí, el anhelo de escribir o incluso la resignación, casi te diría, no fue tanto una decisión como un... Bueno, yo creo que en la ambulancia ya pensé, voy a escribir sobre esto. O sea, es imposible ser escritora, tener una experiencia cercana a la muerte y no contarlo, ¿no? Lo que sí me costó mucho es dar con el narrador y la forma de la novela, porque sí tenía claro desde el principio que, como tú dices, la anécdota personal, por muy brutal que fuera para mí, no bastaba para hacer un libro, ¿no? Entonces, encontrar la estructura de ese puzzle y encontrar el narrador y tal, eso pues me llevó más tiempo. Hay un relato de Chekhov que llega a casa hecho polvo, con la ropa rota, lleno de heridas y tal, y feliz. Y la familia le pregunta, pero coño, ¿por qué estás feliz? Y dice, joder, porque me ha atropellado un carro en el centro de Moscú. Y dice, ¿y qué? Dice, pues mañana sale dentro de los periódicos de la ciudad, ¿no? Me hace gracia que cuando uno va, en lo que acaba de contar Marta, que es lo que define lo que es un escritor, ¿no? Va en la ambulancia, se está muriendo y lo que está pensando es, aquí hay novela, ¿eh? Es tremendo, ¿no? Es muy fuerte. A mí a veces me da como pudor contarlo, pero es un poco así, ante todo lo que una va viviendo. A veces es algo muy brutal y a veces es un detalle súper cotidiano. Alguien te está contando algo
y yo me estoy fijando en cómo está bebiendo la cerveza y digo, eso es buen detalle para un personaje, ¿sabes? Pero describes una cosa que para mí me parece muy importante para contar un poco, para entender las tripas de las que sale contar la historia, ¿no? Dice, las historias las narran los que las vieron o los que las vivieron, pero tú ni la viste ni la viviste. Es decir, todo lo que de todo lo que cuentas tú no te enteraste en su momento. Sí, fue un reto. En realidad, el reto de la novela era decir, yo soy la narradora, yo soy la protagonista y en realidad en el clímax de la historia yo no me acuerdo de nada. Tengo un fundido a negro y no recuerdo nada de lo que ocurrió, ¿no? No sé si habéis visto Los Soprano y recordáis el final. Sí. Bueno, yo quería hacer algo como de final de Los Soprano, ¿no? Hay varios momentos en que se corta un poco la escena porque esa es la sensación realmente. Y luego la aparición o la búsqueda, no lo sé, ¿eh? Y en este caso creo que es la aparición del humor en las situaciones más complicadas, ¿no? Antes lo decía Máximo también. Claro, que los sanitarios que atendieron se llaman Víctor y Ana Belén. Es que se llaman Víctor y Ana Belén. Se llaman así. Bueno, escribiendo este libro yo me encontré con este reto que es un tópico, que es que la realidad supera la ficción. Siempre. Y claro, yo tuve que hacer que este narrador incluyera eso, ¿no? El narrador recurrentemente dice, bueno, yo no me estoy inventando esto porque si yo me lo hubiera inventado me lo inventaría de otra manera. Y yo recuerdo estar escribiendo, coger el informe del Suma, dije, voy a poner sus nombres reales, es un homenaje, y leo Ana Belén y Víctor y digo, no puede ser verdad, ¿no? Oye, Marta, Víctor nos contó una tarde que él siempre, aunque vaya solo, dice, mira, Víctor y Ana. Claro. Dice, pero un día fue peor, estaba corriendo por el Retiro, yo solo me crucé con dos señores y dijeron, mira, Ana Belén. ¿Celebras de algún modo los 7 de noviembre a partir de entonces? ¿Haces algo? La verdad es que no, me acuerdo siempre, lo recuerdo, sí, lo recuerdo siempre. El 6 de noviembre es el cumpleaños de mi hermana y esa noche íbamos a cenar y yo no llegué a la cena, entonces me acuerdo siempre y lo pienso, pero no hago nada particular. Oye, más allá de la novela de la que hoy estamos hablando, de Oxígeno, una de las autoras revelación de estos últimos tiempos, que está también en el hit parade de los libros así de mucho impacto y que segurísimo que va a ser en Sant Jordi uno de los más vendidos, es que estuvo en La Ventana, además no hace mucho, Lucía Solla, con Comerás Flores, nació en tu taller de escritura, con ella, y ella nos lo contó el día que vino a La Ventana y tal. ¿Cómo se siente una en ese otro papel, no protagonista como autora, sino como impulsora de un proyecto tan chulo? Porque Comerás Flores es brutal. Orgullosa y feliz. Yo estoy encantada. Es un libro que vi crecer ante mis ojos. Cuando llegó Lucía al taller no tenía nada escrito y ha sido muy bonito poder acompañarla en todo el proceso de escritura primero, pero luego también un poco en todo lo que es publicar, ¿no? En la promo, ella me iba preguntando, ¿esto lo cojo, esto no lo cojo, esto qué hago? Y ha sido muy bonito, a mí me habría encantado tener algo así cuando yo empecé. Sí. Como esto. El día en el que mi padre murió, hacía sol y yo tenía hambre. Mi padre murió y bajé a Frida a hacer pis. Mi padre muerto y yo lavándome el pelo, eligiendo pendientes, probándome blusas. Ese día tuve que comprar el pan exactamente como cada día, ni muy tostado ni muy crudo, tender la ropa a la vuelta del tanatorio y ponerme los retenedores antes de dormir. Esa noche vi a mi sobrino llorar y reír. Yo también lloré y reí. No sabíamos qué hacer con tanto dolor en los pulmones. Por las mañanas me despertaba como si me hubiese quitado un peso de encima, el de la espera constante a la muerte desde la silla para las visitas. Papá había muerto y ya no tenía que esperar a que muriese más. Escuchaba sus zapatillas arrastrándose por el pasillo a la misma hora a la que él se levantaba de madrugada para ir al baño. Pero papá ya estaba muerto y sus zapatillas guardadas en el neceser que trajimos de vuelta del hospital. Su teléfono seguía sonando, porque su operador no sabía aún que papá estaba muerto. Comerás Flores seguro va a ser uno de los títulos importantes en este Sant Jordi 2026. Y lo último de Eduardo Mendoza, en Seix Barral, la intriga del funeral inconveniente. Hi ha un tipus de felicitat molt específica que experimentes quan s'acaba una nit de festa. Esto no es Eduardo Mendoza, ¿eh? No. El Bar Dumbo está situado en el Paseo de la Bonanova, cerca de la calle Anglí. Es un local pequeño, limpio y claro en días soleados, con una barra al fondo y 4 mesitas. En un lienzo de pared, escrito con pizarrín, se puede leer: zumo de fruta, más croissant sin gluten, más roibos, 6,40 €. En el bar no había nadie cuando llegó Ramoncito Valenzuela un poco antes de la hora convenida. Se sentó en una mesa junto a la ventana, pidió un agua mineral y esperó. A las 10:15 entraron en el bar 6 chicas de la misma edad y similar apariencia.
Todas se agruparon en la barra, menos una, que se dirigió a la mesa ocupada por Ramoncito Valenzuela y se sentó. Ramoncito Valenzuela reconoció de inmediato a la chica que le había citado la víspera, aunque ahora vestía falda gris y suéter blanco y llevaba el pelo recogido en una coleta. «Toma», dijo ella sin más preámbulo, mientras le tendía una hoja de papel donde figuraba escrita una cifra de 9 dígitos. «Es el teléfono que tú querías. Lo he copiado esta misma mañana de la agenda de papá. Al dártelo, asumo un gran riesgo. Y tú, lo mismo». Lo del nombre de Ramoncito Valenzuela creo que da una pista ya de que Eduardo Mendoza leemos en esta novela. Pues es una novela muy divertida, como todas las suyas, y ¿cómo te puedes enfadar con un tío cuyo protagonista se llama Ramoncito Valenzuela? Eso no es humano, hombre. Hay otro, ya que estamos en Sant Jordi y hablando de libros, lo más bonito en la radio es escucharlos. Hay otro, el último de Fernando Aramburu, que es Maite, que también apunta como uno de los que pueden ser potentes en esta diada. 9 años atrás, Maite le dijo por teléfono a su hermana Helene, ya por entonces afincada en los Estados Unidos, que el principal motivo de su reciente matrimonio era que se había enamorado de las manos de Andoni. A su hermana le faltó tiempo para llamarla idiota. Después formuló una batería de preguntas sobre su cuñado, al que no conocía con tanta rapidez que a Maite casi no le daba tiempo de contestarlas. Si era guapo, si era vasco, si era de buena familia, si tenía trabajo y dinero. Obtenida la información deseada, Helene sentenció desde su casa de Federal Hill en Providence a las 5 de la mañana, hora local, que el matrimonio solo trae la infelicidad, cosa que a ella nadie le podía discutir por estar casada y saber muy bien de lo que hablaba, lo cual no significaba que su marido fuese mala persona, etc. Tras la conversación, Maite admitió, en el curso de una de las tantas entrevistas que suele hacerse a sí misma, que la vida matrimonial, vista desde el prisma del mal humor, debía de parecerse bastante a cómo la describía su hermana. Pero eso no quitaba para reconocer que Andoni tenía unas manos preciosas, capaces de dar mucho placer, y eso sin contar el mérito de que él había reparado con ellas centenares de ojos defectuosos durante los años que llevaba ejerciendo la oftalmología. Nos gusta escuchar los libros en la radio. Me encanta lo de ser mala persona, etcétera. Dice, no, después de ser mala persona, ¿qué más hay luego? Oye, Marta y Máximo, tema firmas, tema dedicatorias. ¿Tenéis un método? ¿Improvisáis? Sant Jordi es para ir deprisita, no permite tampoco… Sí, sobre todo por el respeto al siguiente que hay. Tú siempre dices, bueno, poquito, porque después tienes a alguien que también le apetece ese pequeño confesionario de intimidad que creas ahí improvisado. ¿Tenéis frases ya en la cabeza, un catálogo, o depende de lo que os digan? ¿Cómo hacéis? ¿Tú Una mezcla, o sea, si me cuentan algo relevante o algo que dé para dedicatoria… ¿Alguien te ha dicho, a mí me pasó algo parecido? Sí, mucha gente, sí. O parecido, o bueno, no necesariamente igual, pero pues experiencias no una caldera, pero… Claro. Si me cuentan algo lo intento incluir, pero sí, claro, hay un cataloguito de frases de por si acaso. Experiencias en las que de repente eso de la muerte, que todos sabemos que existe, pero procuramos ignorar, te hacen pensar mucho, ¿no? Página 88 de Oxígeno, cuando dices que desconocemos la fecha de la muerte y añades, no sabemos quién se pondrá nuestras chaquetas o quién leerá nuestros libros. ¿Qué se donará y qué se guardará? ¿Qué se dirá en el tanatorio y qué se callará? Pero algún día, dentro de 72 años, por ejemplo, alguien habrá caminando por la calle con nuestra chaqueta y su amigo le dirá, ¡qué bonita chaqueta! Y él responderá, ¿te gusta? Es nueva. Acabo de comprarla por 2 euros. Es nueva, dirá. Y será nueva. Y es verdad que será nueva. ¿Y tú, Máximo, de frases de dedicatorias, libros y tal? Hoy, por ejemplo, ¿qué has escrito? Pues hoy, sobre todo, era que como hay mucha madre, hay mucho padre que se ve reflejado en este viaje en autocaravana de madre e hijo, me he dado cuenta de la cantidad que España es un país de cuidadores, hemos cuidado generaciones, sobre todo las mujeres, son las que han gestionado el cuidado. Que el libro que sea abrazo. O sea, que encuentren en el libro cierto refugio. Cuando sabes que a otro también está preocupado por las mismas cosas que al protagonista, siente casa. Siente que ese libro, como cuando la canción de Rulo te habla de ti, pues entonces siente el lector que ese libro está siendo casa o que puede ser refugio para él también. Entonces voy más hacia el abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.